Hola, aquí tengo esta pequeña muestra. Es algo muy sencillo, muy práctico también para que lo tenga ahí en sus favoritos. Puede ser una colchita para bebé. Es muy práctica. Yo le doy esta idea, los puntos que va a tejer para lo ancho que vaya a querer su proyecto. Puede tejer una bufanda, un chal. Hay muchas cosas que se pueden hacer con esto. Se ve muy delicado el tejido porque son solamente lacitos y tiene la cadena en zigzag que resalta al frente para ir separando cada línea. Ahí le muestro esa cadena que tiene. Y como tiene este color matizado, se ve muy bonito. Aquí el tejido como lo tenemos. Aquí también le puedo sugerir que aquí tiene 4 cadenas de separación. Usted lo puede tejer con 3 para que esto quede más cerrado. Si gusta también, se miraría muy bonito con 3 cadenas en cada espacio. Aquí lo empezamos. Aquí les muestro el color de hilo que estoy usando. Es brisa. Tengo ahora una variedad de matizados en este mismo hilo brisa. Ya saben que en la cajita de información del video ahí está el enlace de la tienda. Pueden ir a mi página y ahí van a ver qué bonitos colores hay para que usted escoja el que más le guste. Vienen unos colores fuertes, unos colores para bebé. Como esto está perfecto para ropita de bebé, para hacer un suétercito, los zapatitos, bueno, todo el conjunto. La cobijita también es muy bonito este color. Para bebé vienen varios tonos, así como en color pastel, ahí lo van a ver. El gancho que estoy usando es 3.5 milímetros. Para ir levantando los lacitos de este tejido, yo estoy usando esta aguja de 2 puntas. Puede ser aguja normal, solamente que es la que tengo de la medida que necesito porque el hilo que tengo es delgado. Esta es de 10 milímetros. Esta, si es un poquito más grueso el hilo, va a ir aumentando para que quede más esponjadito el punto y avance un poco más. Este es de 12.75 milímetros y esta es súper gruesa, son 35. Este ya es para un hilo más grueso. Es según el hilo. Aquí le muestro esta forma de poder levantar los puntos. Empiezo el tejido con 110 cadenas. Esta cadena es múltiplo de 20. Cada 20 puntos vamos a tener un motivo y tenemos los 10 restantes para los lados, 5 y 5 de cada lado. Con las 110 cadenas que se tejió de base, son 5 motivos. Usted puede aumentar 100 cadenas. Cada 100 cadenas son 5 motivos. Usted puede poner 3 veces 100 o 4 veces 100, la cantidad que guste, más los 10 puntos. Los 10 puntos son 5 y 5 en cada lado de los motivos que vaya a tejer. Y ya usted va a decidir la cantidad de vueltas según lo que esté tejiendo. Aquí esto lo podemos hacer como bufanda con estambre más grueso, se miraría también muy bonita. Aquí voy a empezar ayudándome con mi aguja. Este punto que tenemos aquí de cadena va a quedar de base para este lazo. Ahí lo voy a colocar y empiezo en la segunda cadena. En cada punto vamos a levantar un lazo. Aquí tejo la cadena y monto en la aguja. Al inicio es un poco difícil porque como no tenemos el tejido, aquí tengo el siguiente espacio de cadena. Lo tomo, la cadena, y monto el punto en la aguja. Así vamos a estar haciendo la cadena y monto. Ahí está. Ajustamos al nivel del
grosor de la aguja. Ahí lo tenemos. Ya empezando un poco más al frente ya es más fácil porque ya tenemos donde se detenga la aguja. Ya no se mueve tanto. Así de que vamos a seguir trabajando en esta forma cada punto sin olvidar la cadena para que esté más firme el lazo y no tenga tanto movimiento. Ahí lo tenemos. Ahí tengo el siguiente. Vamos a terminar así. Aquí ya tengo el último punto. Lo voy a tomar, lo coloco en la aguja y ya está la primera vuelta. Aquí es donde subimos los puntos para empezar. Le doy vuelta y se van a tejer 5 lacitos tomando el lazo. Y aquí hago la cadena. El siguiente, un medio punto. Llevamos 2, 3, 4 y 5. Estos son los de la orilla de este lado. Al final también vamos a tener estos mismos 5 para terminar la vuelta. Y tejo 4 cadenas de separación y empiezo de nuevo 5 puntos, medio punto, tomando el lacito de la aguja. Aquí tengo 3, 4 y 5. Ok, ahí está. Ahora voy a seguir con 10 puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos 10 puntos los voy a tejer en un solo punto. Con una cadena ahí los cierro. Y empiezo de nuevo a repetir este primer espacio que tenemos aquí. Aquí tenemos 5 y 10 son 15, faltan 5 para el motivo, para tener un motivo completo. Aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos los 20 puntos del motivo. 5, 15, 20. Y de nuevo repetimos las 4 cadenas. Y empezamos los 5 puntos. Ahí están los 5 lacitos con medio punto. Y voy a continuar con los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí los 10 puntos los tejo en un solo punto con una cadena. Y de nuevo los 5 lacitos. Es solamente tomando el lazo y tejiendo medio punto. Ahí tengo 3, 4 y 5. Las 4 cadenas. Y repetimos este mismo motivo hasta tener al final 4 puntos para terminar esta vuelta que es los primeros lacitos. Aquí tengo el último espacio de 4 cadenas y tengo 5 puntos. Ahí cierro los 5 puntos con medio punto cada uno. Y estamos terminando la segunda vuelta.
o vamos a decir que es la primera línea. Ahí la tenemos. Este sería el lado derecho del tejido cuando estamos tejiendo el medio punto para estar cerrando los lacitos que tenemos en la aguja. Le doy vuelta para empezar y coloco la aguja a este lado. Aquí voy a empezar con el primer punto. En este mismo espacio voy a deslizar el punto y lo voy a colocar el primero en la aguja. Ahí ya lo tengo, el primer punto, y vamos a continuar. Tomamos este punto en esta forma, dejando la cadena arriba, tejiendo un medio punto. Aquí tenemos el segundo punto. Aquí voy a continuar igual. Aquí tengo dos. Este es el tercero. Aquí coloco el gancho y lo paso al segundo punto y tejo la cadena y lo coloco en la aguja. Este es el siguiente punto. Ahí está la cadena y monto el punto. Aquí nos falta uno. Tomando el espacio aquí, este es el de arriba, el punto. Igual, una cadena y subo el punto. Y ahí tengo los mismos 5 puntos que tenemos de inicio. Y aquí en la cadena vamos a levantar 10 puntos. Por debajo de la cadena tejo el espacio de cadena y el lazo. Ahí tenemos uno. De nuevo una cadena. Tenemos 2, 3, 4 y 5. Ahí tengo 5. Voy a colocarlos en su lugar porque si no van a quedar torcidos. Ahí están los 5. Estos son los primeros 5 y estos son los siguientes 5. Y vamos a continuar con los siguientes 5. Van a ser 10 arriba del espacio de cadena. Tengo 2, 3, 4 y el último 5. Ahí está. Ahora aquí voy a empezar otra vez los nuditos, que si los ve aquí le muestro. Este es el segundo. Ahí está más visible. Aquí mismo entra el gancho para el tercero. Aquí mismo entra el gancho para el cuarto. Aquí donde sale el gancho, ahí entra para el siguiente punto. Ahí está. Voy a empezar aquí. Aquí tenemos el siguiente punto. 2 hilos y 2 hilos. La cadena y el lazo. Aquí tengo el siguiente. En el mismo punto donde sale el gancho, ahí mismo entra para el siguiente punto. Aquí salió el gancho en este espacio. Aquí lo tomo igual. Aquí seguimos.
Ahorita le muestro la cadena cómo va a ir viéndose por el lado derecho. Aquí estamos al lado revés. Aquí tengo 4, me falta el último. Aquí lo voy a colocar. Este es el último de los 5. Ahí está. Y ahora voy a seguir. Aquí no vamos a tomar punto en este punto donde se juntaron los 10 puntos, sino en el siguiente. Los mismos 5. Es 1. 2. 3. 4. Y 5. Aquí está punto por punto. Aquí quedaron los 10 puntos. Y 10 puntos en la cadena vamos a levantar así como está este espacio. Aquí tenemos 5, 10 y 10. Y vamos a continuar igual. 10 y 10. Hasta terminar al final con 5. Aquí está la segunda línea con los lacitos. Le doy vuelta. Vamos a cerrarlos. Estamos en la segunda línea. Se empieza con 5 puntos. Tengo 3, 4, 5. Se cierran en un solo punto. Y sigo con 5 puntos. De uno en uno los 5. Tengo 2, 3, 4 y 5. Ahí está las 4 cadenas. Aquí estamos cerrando la segunda línea. Y de nuevo los 5 puntos. Tengo 3, 4, 5 y aquí empiezo los 10 puntos. Tengo 2, 3, 4, 5 y los siguientes 5, 1, 2, 3, 4, 5. Los vamos a cerrar en un solo punto. Ahí están los 5 puntos. Y de nuevo empiezo con 5, tejiendo los 5 primeros de la cadena. Ahí tengo 3, 4 y 5. Y vamos a repetir las 4 cadenas y este mismo grupo que tenemos aquí, que son 20 puntos. Aquí estoy terminando la segunda línea. Tejí este espacio, 5 puntos, 4 cadenas, 5 puntos y tengo al final los 5, así como empezamos. Vamos a tejerlos en un solo punto, los voy a cerrar. Ahí está terminada la segunda línea. Vamos a continuar la tercera línea. Aquí ya le di vuelta al tejido. Preparo mi aguja y empiezo en este siguiente espacio, este punto. Vamos a levantar 5 puntos. Aquí está el primero, el segundo,
el tercero. Cuando estoy tejiendo sin grabar, esto lo recargo en mí. Abajo del busto me queda la aguja, esta parte. Y entonces es más fácil de estar sosteniendo la aguja con el cuerpo. Y no se mueve, sino que solamente muevo la aguja con la que estoy tejiendo. Y lo hago más rápido. Si lo dejo aquí suelta, hace ruido, se mueve para todos lados, pero aquí trato de poder hacerlo. Aquí tengo los 5 puntos y ya vamos a seguir. Aquí ya les mostré cómo empezarla, la tercera línea. Ahí está. Vamos a continuar repitiendo las líneas así. Estamos repitiendo la primera línea aquí en la tercera línea. Levantamos los mismos puntos y terminamos igual con los 5 puntos. Y nos regresamos para cerrar la tercera línea, así como cerramos la segunda línea. Y así seguimos repitiendo la segunda línea en cada vuelta. Siempre cerrando 5 y tejiendo 5 y 5 en el espacio de cadena con 4 cadenas de separación. Y aquí terminamos igual con los 5 puntos juntos y el medio punto. Todas las vueltas son iguales. Aquí está la cadena que va formándose en medio de cada línea. Tiene lado revés. Este tejido no se forma la cadena. Cada línea no tiene separación de cadena. Y aquí tenemos la cadena de separación en cada vuelta. Espero que le guste esta pequeña muestra, que está fácil, muy práctica para cualquier tejido. Aquí ya tiene las orillas, no necesita tejerle en estos dos lados porque ya tiene una terminación. Aquí la ve, aquí queda como un lazo en cada línea. Y aquí también queda la terminación de los motivos. Está muy bonita. Aquí está ya terminada la muestra. Si le gustó, comparte el video. También regáleme un like, se puede suscribir. Y los que ya están, gracias por su apoyo. Y los espero el próximo. Un abrazo para todos. Bye bye.